Caos total en España. Trenes paralizados, vuelos perdidos y el gobierno en jaque. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Escándalo en España. Mientras el país se hunde en un caos sin precedentes, miles de ciudadanos están atrapados en un torbellino de averías, colapsos y promesas vacías. Ayer, 30.000 viajeros quedaron varados por una avería ferroviaria que dejó en evidencia la gestión desastrosa del ministro Óscar Puente. Hoy, el aeropuerto de Barajas, el corazón del turismo español, se convirtió en una pesadilla para miles que perdieron sus vuelos por un fallo informático que dejó sin agentes a la Policía Nacional. Las colas interminables en la Terminal 4, según La Sexta, hicieron que 500 pasajeros no pudieran abordar sus vuelos extracomunitarios, mientras AENA y el Ministerio del Interior se echan la culpa mutuamente. ¿Cómo es posible que un país que presume de ser potencia turística no pueda garantizar ni un viaje en tren ni un vuelo a tiempo? La indignación crece en las redes, con usuarios como Libertad Unico gritando: «Sánchez, dimisión ya». Este desastre no es solo un inconveniente, es un grito de auxilio de una nación al borde del colapso. ¿Seguirás siendo víctima de esta ineptitud? La desesperación se apoderó de los viajeros en Barajas, donde el caos reinó por horas. Imagina esto. Alba Sánchez, una trabajadora que necesitaba estar en Milán a las 4 de la tarde, atrapada en un taxi por un apagón que colapsó Madrid. Llegó al aeropuerto a las 4:05, justo cuando su vuelo despegaba. Junto a ella, cientos de personas hacían filas interminables frente a las ventanillas de Iberia, rogando por una solución. Un vuelo a Barcelona, otro a Bilbao, todos cancelados o perdidos por un fallo técnico en los sistemas de la Policía Nacional, según fuentes del Ministerio del Interior. AENA, en un intento de lavarse las manos, señaló la temporada estival y la falta de personal en hora punta como culpables. Pero, ¿quién responde por Andrea, una colombiana que perdió una cita médica crucial en Medellín por este desastre? La rabia crece entre los pasajeros, que ven cómo el gobierno no puede ni siquiera garantizar un control de pasaportes eficiente. ¿Es esta la España que queremos? Un país donde los ciudadanos de a pie sufren mientras los recursos parecen fluir hacia otros lados. No te despegues, que esto se pone peor. Y mientras los nacionales batallan con trenes parados y vuelos perdidos, hay quienes denuncian un trato preferencial que hierve la sangre. Según un informe de El País, en 2024, más de 1.000 menores no acompañados llegaron a Barajas, muchos en los llamados vuelos patera, solicitando asilo al pisar suelo español. La Policía Nacional, desbordada, denuncia que las mafias aprovechan las escalas en Madrid para colapsar el sistema migratorio. ¿El resultado? Salas de asilo saturadas, con 60 mujeres mauritanas y sus hijos hacinados en condiciones inhumanas, según La Razón. Mientras tanto, los recursos para atender a estos migrantes parecen no faltar, pero ¿dónde están los agentes para los controles de pasaportes? ¿Dónde está el personal para evitar que 30.000 personas queden atrapadas en trenes? La percepción en la calle es clara. Es más fácil entrar ilegalmente a España que moverse dentro del país siendo ciudadano. Este contraste enciende las redes y aviva el debate sobre las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Estás dispuesto a seguir soportando esta injusticia? Sigue con nosotros, porque lo que viene te dejará sin palabras. El tren, el avión, el caos. Todo apunta a un gobierno que parece no dar pie con bola. Ayer, una avería en el tendido eléctrico cerca de Toledo dejó a 18 trenes parados y a 30.000 pasajeros varados, algunos hasta las 5:20 de la mañana, según ABC. Hoy, Barajas se suma al desastre con un fallo informático que, según el Ministerio del Interior, fue puntual, pero que dejó a 500 personas sin sus vuelos. ¿Puntual? Por favor, los viajeros, hartos, describen un aeropuerto al borde del colapso, con filas de 60 minutos para pasar el control de pasaportes. AENA admite que la mitad de los puestos de control estaban vacíos en hora punta. ¿Y el gobierno? Silencio. Mientras Óscar Puente y Fernando Grande Marlaska se pasan la pelota, los ciudadanos sufren las consecuencias. En las redes el hashtag #Sánchez dimisión se dispara, con miles exigiendo responsabilidades. ¿Cómo puede un país que recibió 167.000 solicitudes de asilo en 2024, según RTVE, no tener un sistema que funcione para sus propios ciudadanos? La pregunta resuena. ¿Quién está realmente al mando? No cambies de canal, que esto es solo el principio.
La corrupción, un fantasma que no deja de acechar. Las acusaciones de ineptitud no son nuevas, pero ahora se suman sospechas más oscuras. En el Congreso, el caso Cerdán sacude al PSOE, con el exsecretario de Organización en prisión preventiva en Soto del Real por presuntos vínculos con una trama corrupta, según ABC. La oposición, liderada por el PP, señala que el gobierno de Sánchez está más preocupado por tapar escándalos que por resolver los problemas del país. Mientras, en Barajas, la Policía Nacional trabaja en condiciones precarias, sin recursos suficientes para manejar la avalancha de solicitudes de asilo, ni los controles de pasaportes. Jupol, el sindicato policial, denuncia que los agentes están asumiendo tareas humanitarias tras la retirada temporal de Cruz Roja por la saturación en las salas de asilo. ¿Y los ciudadanos? Pagando los platos rotos de un sistema que parece colapsar bajo el peso de la improvisación. ¿Es esta la España que merecemos? Un país donde los trenes no funcionan, los aviones no despegan y la corrupción se pasea impune. Quédate con nosotros, porque este escándalo tiene más capas. ¿Y qué dice el gobierno ante este desastre? Poco o nada. Mientras los viajeros atrapados en Barajas y las estaciones de tren claman por soluciones, Pedro Sánchez y su equipo parecen más enfocados en salvar su imagen que en arreglar el caos. Según El Mundo, el gobierno ha aumentado el gasto en defensa a 34.000 millones, pero no hay fondos para más agentes en Barajas o para modernizar los trenes. La indignación crece entre los ciudadanos que ven cómo sus impuestos no se traducen en servicios básicos. En X, usuarios como Una Libertad Único no se callan. Fallan los aeropuertos, fallan los trenes, la corrupción se extiende. La sensación de abandono es palpable, especialmente cuando se compara con la atención a los migrantes. En 2024, España recibió 170.000 peticiones de asilo, pero solo resolvió el 18,5%, según CEAR. ¿Y los nacionales? Esperando en filas interminables o atrapados en trenes sin luz. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta cuándo seguiremos pagando las consecuencias de un gobierno que no da la talla? No te vayas, que esto te va a indignar aún más. El colapso en Barajas no es un hecho aislado, es parte de un patrón. Desde hace meses, los sindicatos policiales alertan sobre la crisis migratoria en el aeropuerto, con vuelos patera que traen cientos de solicitantes de asilo desde África subsahariana y Marruecos, según El Español. Las mafias, aprovechando la laxitud en los controles, han convertido Barajas en su patio de juegos, dejando a la Policía Nacional desbordada. En enero de 2024, solo 1 de cada 10 inmigrantes irregulares fue expulsado, según OCDiario, mientras el resto satura el sistema de asilo. ¿Y los recursos para los ciudadanos? Escasean. Mientras el gobierno gasta 20.000 euros en colchonetas para los migrantes en Barajas, los viajeros nacionales enfrentan cancelaciones y retrasos. La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, acusa al gobierno central de abandonar sus responsabilidades, según El País. El choque entre administraciones solo agrava el problema, dejando a los ciudadanos en medio del fuego cruzado. ¿Quién paga el precio? Tú, el que espera un tren que no llega o un vuelo que no despega. Sigue leyendo, porque este desastre tiene responsables claros. España no aguanta más. El país está al límite, y los ciudadanos están hartos de un gobierno que parece incapaz de manejar lo básico. Desde los 30.000 atrapados en trenes ayer, hasta los 500 que perdieron vuelos hoy en Barajas, la crisis es innegable. La Policía Nacional, según La Razón, trabaja en condiciones pésimas, sin seguridad ni higiene, mientras las mafias migratorias colapsan el aeropuerto. El Ministerio del Interior promete soluciones, pero las promesas no mueven trenes ni aviones. En las redes la furia es unánime. El pueblo exige respuestas, no excusas. ¿Es este el precio de la ineptitud? ¿O hay algo más detrás de este caos? Mientras Sánchez y sus ministros miran para otro lado, los españoles seguimos atrapados en un país que no funciona. La pregunta final es, ¿vas a quedarte de brazos cruzados o vas a exigir un cambio? Este no es solo un problema de trenes o aviones, es el reflejo de un gobierno que ha perdido el control. Comparte esta noticia y que el mundo sepa la verdad sobre la España de 2025.